Bueno, la demanda ya fue radicada. Se encuentran con nosotros los abogados José Andreu Fuentes, del equipo de defensa de Physician, y el licenciado Frank Torres Viada, que también es del equipo de defensa de Physician Correctional. Gracias por estar con nosotros. Justo dejamos en el aire un planteamiento que yo hice, es el hecho de que esta persona, Hermes Ávila, tenía una paraplegia, ¿no? Pero en adición él fue dejado en libertad bajo el planteamiento de que él tenía una enfermedad terminal. Entonces, ¿quién era el que tenía que validar esa información médica? Mira, Sid, ese planteamiento que tú haces es producto de la tergiversación de la opinión pública. La realidad jurídica, la realidad legal es que el ordenamiento vigente contempla dos posibilidades para que una persona, un recluso, salga en el pase extendido o medical parole. Una es que tenga una enfermedad terminal y que tenga un diagnóstico de 6 meses o menos de vida. Evidentemente ese no era el caso de este individuo, pero la ley contempla otra posibilidad que es la que realmente aplica en este caso. ¿Cuál es esa posibilidad o esa otra posibilidad? Que esta persona esté sujeta a un diagnóstico de incapacidad fisiológica limitante o incapacitante. Y en ese sentido, el panel de médicos que lo evaluó, tomando como bueno y analizando el expediente que tenía opiniones de 41 médicos o más del Fondo del Seguro del Estado, no certificó solamente que tenía paraplegia. Lo que realmente certificó es que este señor, por su condición de paraplegia y otro montón de condiciones médicas adicionales que no vamos a agotar aquí porque no hay tiempo, cumplía con el criterio no de que se iba a morir en 6 meses o menos, pero de que tenía una condición fisiológica incapacitante. Y por eso recomendaron desde el punto de vista médico que cualificaba bajo el estatuto para el medical parole, pero el Departamento de Corrección tenía que evaluar otro montón de criterios que no evaluaron correctamente, tenían que imponer un montón de condiciones para supervisarlo en la libre comunidad y no lo hicieron, y evidentemente el resultado fue que este señor, una vez lo soltaron, hizo exactamente lo que había hecho antes. Vamos a escuchar, antes de pasar con Andreu, vamos a escuchar lo que tuvo que decir la gobernadora en el día de hoy durante la entrevista que le hicieron con Alexandra en el programa de Primera Pregunta. Vamos a verlo. El secretario de Corrección, que es una persona diligente, ex juez, ha hecho todo el proceso y se ha dado cuenta que en efecto hubo negligencia y que hubo incumplimiento de contrato. Y pueden ir a los tribunales y alegar que Santa Claus le quitó el contrato y todas las alegaciones. Physicians Correctional, la gente sabe, soltaron a este preso, los tiraron a la calle y mató a la mujer. Eso es negligencia. Yo no voy a permitir un contrato así. Bueno, eso es negligencia, yo no voy a permitir un contrato así. Eso fue lo que dijo la gobernadora hace minutos en la entrevista con Alexandra Lúgaro. Bueno, ya Frank te ha dicho y ha quedado claro que no ha habido negligencia ninguna, porque la ley lo que establece es que una persona como este señor cumplía con el criterio de incapacidad, ¿verdad?, de condición fisiológica incapacitante para ser considerado para un pase extendido, pero había que cumplir con otra serie de condiciones que no tienen nada que ver con Physician y no se cumplieron porque los funcionarios del departamento no hicieron la investigación o no tomaron, no hicieron lo que tenían que hacer. De hecho, los despidieron por eso. Ok, pero antes de pasar con los compañeros que tienen preguntas, yo lo que no entiendo es por qué si Physician Correctional tenía la responsabilidad final de certificar que esta persona cumplía con los parámetros, no hizo un examen a profundidad de la persona para entonces poner y certificar lo que estaba diciendo, porque está poniendo en entredicho su reputación. Es que lo hizo. Lo hizo, parte de una premisa incorrecta. Lo hizo, tuvo el examen, examinó el récord del Fondo del Seguro del Estado. Pero más allá del récord, porque el récord puede decir una cosa y la persona estaba sentada en una silla y podía caminar. Además del récord, le hizo un examen físico, un examen personal, físico a la persona allí, y a base de ese examen físico y del récord médico se determinó que esta persona sin duda continuaba con esas incapacidades. Después que mata a la persona por segunda vez y vuelve otra vez y lo meten preso, el Fondo del Seguro del Estado nuevamente lo examina y nuevamente determina que tiene las mismas condiciones por las cuales originalmente se le había diagnosticado una incapacidad física de un 100%
completo y una incapacidad total en cuanto a sus condiciones fisiológicas. ¿En qué estudio físico le hizo Physician Correctional a este señor? O sea, ¿en qué se basó ese estudio físico? Se basó en el examen, en los estudios físicos que hacen los médicos. Usted dijo, más allá de lo del fondo, fue más allá. Sí. Y le hizo sus propios estudios. ¿Cuáles fueron esos estudios? Los estudios que se hacen utilizan unos instrumentos para saber qué tipo de incapacidad tiene la persona y obviamente para corroborar que siga con las condiciones que establece el récord médico. Los estudios clínicos que hace un médico para ese tipo de evaluación. Licenciado, podemos entonces, y el público puede concluir, que tanto los médicos del Fondo del Seguro como los médicos de Physician se colgaron en este caso porque determinaron que este individuo estaba impedido de movimiento con una condición catastrófica. Pero es que no es así. Esas palabras no están en la ley ni son los criterios que se utilizan. Mire, una condición incapacitante es una condición que no le permita a la persona poder tener el 100% de su condición física. Eso no quiere decir que sea catastrófico, eso no quiere decir que la persona no pueda caminar, eso no quiere decir que tenga que estar potrado en una cama, eso quiere decir que la persona tiene unas condiciones fisiológicas incapacitantes, como son las que él tenía, que tenía paraplegia y que había sido 2 veces operado, ¿verdad?, con cirugía a nivel cervical y que el médico del Fondo del Seguro del Estado le había hecho las evaluaciones necesarias para hacer la determinación de paraplegia y tenía paraplegia. Entonces, ¿quién falló aquí? Pero mira, yo creo que eso es importante. Mira, hasta ahora nadie, de los 41 médicos. No, pero ¿quién falló? Pero sí, mira, la cuestión médica, nadie. Eso es ¿Corrección importante, falló entonces? porque corrección sí falló, porque mira, más allá del criterio médico, hay otros montones de criterios sociopenales, como son la peligrosidad de este individuo en la libre comunidad, la naturaleza del crimen previo que había cometido, si tiene vínculos con la comunidad, las condiciones que le van a imponer para estar en la libre comunidad, si lo van a supervisar o no, si le van a poner grillete electrónico. Y corrección no hizo nada, absolutamente nada de eso. Y entonces, realmente, la gran paradoja, la gran ironía de este caso es que esto es un caso donde el propio Estado, que es el que delega en Physician el deber constitucional de proveerle a los reclusos acceso médico, ¿verdad?, de calidad y para cumplir con el estándar constitucional, están pretendiendo imputarle a esta compañía una negligencia que es una negligencia del propio Estado. Y esto no es una cuestión, como dice la gobernadora, de que Santa Claus canceló el contrato. Mire, ustedes la escucharon ahora mismo aquí con Alexandra Lúgaro y aquí en los videos que ustedes han puesto, donde ella dice que esto es una promesa de campaña y que ella fue la única que discutió esto en su campaña política en contra del entonces gobernador Pedro Pierluisi. Y ella dice, no, el secretario de corrección, que es juez, evaluó el contrato. Mire, ¿usted se cree realmente que un secretario, sea juez, sea lo que sea, va a ir en contra de la directriz expresa de la gobernadora que está diciendo que eso es una campaña, eso es una promesa de campaña? Evidentemente aquí, como en otros casos contractuales, la gobernadora a priori asumió una posición y le dio una directriz a este secretario de que cancelara ese contrato. ¿Usted se cree que para preparar una carta de 3 páginas se tiene que tardar 6 meses realmente? Ahora, dice el secretario que no es solamente el caso de este individuo, de Hermes Ávila, que son otras instancias también en las que Physician no ha cumplido con el contrato. El secretario habla de unas supuestas evaluaciones que hizo una compañía que se llama Uticorp. Esas evaluaciones nunca le fueron notificadas a Physician. Fue Physician el que en las vistas públicas que se dieron de esto del señor Ávila, el que pidió a insistencias de Physician que le entregaran esos informes. Esos informes, la primer problema que tenían era que siempre evaluaron el asunto a base de si el señor tenía SIDA o una cuestión de enfermedad terminal y no a base del reglamento aplicable, que era el reglamento de incapacidad fisiológica
permanente. Entonces, ahí tienes el primer problema. El segundo problema es que no se cumplió nunca con el procedimiento contractual. El contrato establece, este tipo de contrato que viene de una sentencia de la Corte Federal, establece un procedimiento para cancelarlo porque es un contrato que lo que se busca es que sea a largo plazo. Y ese contrato establece que le tienen que notificar a Physicians 15 días antes de cualquier incumplimiento que entienda que se está ocurriendo, y Physicians tiene un término para curarlo, y únicamente si no se cura ese supuesto incumplimiento es que se puede entonces dejar sin efecto el contrato. Aquí nunca se le notificó ningún incumplimiento, todo lo contrario. La secretaria en aquel momento públicamente dijo que aquí no había ninguna base para dejar sin efecto el contrato porque no había ningún incumplimiento por parte de Physicians, porque ella sí entendió, aparte de lo que después se crea el problema político y todo el mundo cambiando y dando su propia versión, ella sí entendió que Physicians no tenía ninguna autoridad para dejar a salir a nadie y que lo que hizo, lo hizo de acuerdo al reglamento. Fue el departamento, los funcionarios, los que no vieron si tenía algún vínculo con la sociedad, si era peligroso, si tenía algún familiar. Fíjese que este programa, para poder salir, tiene que tener un familiar en la libre comunidad para que el familiar sea el que lo cuide, no puede ni trabajar. Y Physicians en el expediente estableció el criterio de tener un familiar en la libre comunidad no se cumple. Porque el único trabajo de Physicians es establecer la condición médica. De ahí en adelante hay que ver si se cumple lo otro. Y el propio Physicians dijo, tengan cuidado porque aquí no se cumplen los requisitos. Se nos acaba el tiempo y yo tengo una breve pregunta, y es si Physicians Correctional, los dueños de Physicians Correctional, fueron donantes del Partido Nuevo Progresista y Pedro Pierluisi. Los dueños de Physicians ejercieron su derecho a la libertad de asociación y como tal fueron donantes de la campaña de Pierluisi en las primarias contra la gobernadora. Y ustedes saben que la gobernadora dijo que todos esos funcionarios de Pierluisi, por ejemplo, ella no los iba a volver a nombrar. Ella dijo que iba a dejar sin efecto. ¿Cuándo le renovaron el contrato a Physicians Correctional, que fue Ana Escobar? Se lo renovaron, le extendió el contrato anterior a esta situación de, por eso, en el 2024. Se lo renovaron en el 2023 por 5 años que vencen en el 28. O sea que, y eso fue parte de la controversia que se ha estado hablando sobre los donativos, etcétera, la muerte de este señor, digo la muerte, la muerte que causó este señor y todo sí, pero la relación la renovación del contrato fue antes de la campaña primaria, pero sí se ha referido una y otra vez que eran donantes de Pedro Pierluisi, y eso es uno de los planteamientos que ha traído la gobernadora. Posteriormente fueron donantes de Pierluisi en la primaria, y eso es un asunto de discrimen político, porque se está tomando una represalia por haber sido donante de Pierluisi, porque no hay otra explicación, una promesa de campaña. Bueno, estaremos hablando más adelante, una vez se vaya desarrollando